Buenas noches. Pues mi proyecto habla de un molde de inyección de plástico para un envase de uso alimentario. El uso adecuado de la energía en cualquier proceso de productivo es vital importancia, no solo por los costos asociados, sino por la disminución de los impactos ambientales en la búsqueda de un crecimiento sostenible. Por lo anterior, es necesario poder diseñar piezas con requerimientos específicos, desplazando materiales tradicionales en aplicaciones industriales. Mediante el molde de inyección de plástico, esta tecnología permite principalmente dar oportunidades de ahorro energético y se puede establecer una relación adecuada entre los costos de producción. Objetivos. Objetivo general. Diseñar un molde de inyección de plástico de un envase de uso alimentario, ambiental y económicamente eficiente. Objetivo específico. Identificar las funciones que se aplican en el proceso de inyección. Evaluar el proceso de inyección de aire. Para fabricar piezas en plástico se debe acudir a diversos procesos, tales como inyección, soplado, extrusión y termoformado, retomoldeo e inmersión, siendo la inyección el proceso que se utiliza para la fabricación de los productos con altas propiedades mecánicas y gran estabilidad dimensional, requiriendo de una máquina inyectora, un molde, periféricos y materia prima. El molde de inyección es hoy por hoy una de las técnicas más comunes en el procesamiento de plástico. Este proceso consiste en fundir el polímero y hacer fluir bajo presión y temperatura en un molde en el cual la pieza se solidifica y duplica su forma. Se estima que el 33% de las piezas de plástico fabricadas se hacen actualmente mediante la inyección por moldeo, que tiene varias ventajas frente a otros procesos. El primero, altos volúmenes de producción, costos bajos de operación, automatización del proceso. Las piezas no requieren de ningún acabado o muy pocos acabados necesita. Elaboración de piezas de geometría muy compleja, imposibles por otros métodos. Obtención de diferentes colores y acabados de superficiales. Buena tolerancia y dimensional. Componentes del molde. El molde está compuesto principalmente por dos placas o semimoldes que unidad dan forma a la cavidad que será llenada de material polimérico para producir la pieza. El conjunto completo está formado por 8 elementos. Primero, la placa fija, segundo, la placa móvil, tercero, la válvula de cavidad y cuarto, válvula expulsora. Quinto, anillo centrador. Sexto, boquilla canal caliente. Séptimo, tornillo Allen M12 por 128. Eh, Tornillo Allen M4 por 20, perdón. Acá lo hemos desglosado en la imagen, que ahí nos muestra la placa fija, la placa móvil, los tornillos, bueno, en fin, ahí quedamos más o menos como identificado con esta imagen sobre el diseño del molde. Aspectos experimentales. La elección de un material polimérico para la fabricación de piezas viene dada después de analizar diferentes tipos de plástico, ya que el mundo del polímero es muy extenso y pudiendo clasificar estos materiales según su estructura interna, resistencia a la temperatura, fragilidad, dureza, etc. En este caso, este gran rango de materiales se reduce drásticamente, ya que la elección del polímero va destinada para piezas que estarán en contacto con alimentos. Los cálculos para el proceso de inyección se hacen teniendo en cuenta los rangos de trabajo de la máquina de inyección, la geometría del molde y el material utilizado. Una correcta definición de los parámetros de fabricación es vital importancia para optimizar el proceso productivo y reduciendo tiempos por pieza, costes de máquina y material, e incluso evitar averías a largo plazo, además de garantizar la calidad final de la pieza. También cabe decir que varios de los resultados obtenidos
son una aproximación a los reales, puestos que las variables usadas dependen de la temperatura y estas se supone que son constantes. Estos resultados, a pesar de ser aproximaciones, serán de gran ayuda para el diseño y selección de los diferentes elementos que componen el conjunto. Acá tenemos como una tabla de los datos del material a utilizar, o sea, el polioplonímero, datos de la máquina, la capacidad, el tiempo de ciclo de abrir y cerrar del molde, otros datos como la densidad, el calor, el tiempo de llenado, según lo que está programada la máquina. Masa a inyectar. Para calcular la masa a inyectar en el molde se tomarán el volumen de la pieza y la densidad del material con la que se fabricará. En este caso será la masa se llama Moplen HP 648T. Como el molde es de cavidad y caserera de canales de distribución. Estos datos no se tendrán en cuenta. Acá tenemos la fórmula que es masa de la pieza es igual a volumen por presión. Entonces tenemos la masa, el volumen y la presión y nos da la masa de la pieza. Capacidad de inyección del PP en la máquina. Ya que la inmensa mayoría de las máquinas traen en sus catálogos la capacidad de inyección de medida para los poliestireno en gramos. Se va a proceder a calcular esa capacidad para el material que se va a usar. En este caso, el polipropileno, ya que esta capacidad de las máquinas pueden variar para diferentes materiales. La fórmula siguiente permite calcular esa capacidad. Entonces acá tenemos la fórmula que la desglosamos. Eh, capacidad de inyección para el polipropileno, capacidad mínima de inyección para el poliestireno, densidad del PPP, densidad del PS. Acá tenemos la fórmula de la cantidad. Presión de inyección es el parámetro que más contribuye al llenado correcto del molde determinante. También es la fuerza de empuje que trata de abrir el molde. Su valor dependerá de la masa a inyectar, es decir, el volumen de la cavidad, la geometría de la cavidad, la viscosidad del material y el recorrido de fluidez máximo. El valor que se obtendrá será aproximado y se necesitará la ayuda de un simulador informático pues, para tener mejor veracidad del dato de los resultados y que proporcionara un resultado más preciso. Primero debemos calcular el recorrido máximo del flujo del material, es decir, la distancia desde la boquilla de la alimentación hasta el punto más alejado dentro de la cavidad. En este caso, el punto más alejado de la boquilla corresponde a la altura de la pieza. Por lo tanto, el flujo tendrá que recorrer desde 120 milímetros. Una vez obtenido el recorrido del flujo máximo, tenemos que calcular la relación del flujo entre el recorrido del flujo y el espesor de la pared. Entonces acá tenemos esta fórmula, RF recorrido flujo sobre espesor de la pared. Y eso nos da un RF de 120. Por lo tanto, la relación de flujo es de 120 a 1, con la relación de flujo a espesor de pared. Entramos de las siguientes tablas cuyas curvas establecen una relación entre el espesor de pared y la relación de flujo para obtener una presión mínima de llenado de la cavidad. Se obtiene una presión en la cavidad aproximadamente de 250 bar o 25 megapascales. Es recomendable usar un factor de corrección en relación a la viscosidad del material. Para el polipropileno es factor 1. Por lo tanto, la presión de la cavidad será de 25 megapascales. Con esta presión se llenará el 95% de la cavidad. Para el llenado completo se necesitará la segunda presión o pospresión. Fuerza de cierre. Para verificar si la fuerza de cierre que la máquina de inyección debe ejercer sobre el molde durante el proceso de inyección sea suficiente, debemos calcular la superficie proyectada
de la pieza sobre la cara de la placa móvil, que se ajusta contra la placa fija del molde. Es recomendable que la fuerza de cierre máxima de la máquina que utilicemos sea un 20% superior a la necesaria para el llenado de la cavidad. El método para calcular la fuerza de cierre es simple, multiplicando la superficie proyectada de la cavidad por la presión de la cavidad, que calculamos en el punto anterior. Primero, obtenemos la superficie proyectada de la cavidad para nuestra pieza, un vaso de 95 milímetros. Diámetro superior, podemos obtener fácilmente el área proyectada. Acá tenemos un dibujo más o menos de lo que es el área proyectada, el macho, la hembra, y tenemos la fórmula de 9.5 centímetros al cuadrado sobre 2, que es el 70,9 centímetros al cuadrado. A partir de este dato y la presión de llenado obtenida anteriormente, podemos indicar la fuerza de cierre necesaria para nuestro molde. Acá tenemos la fórmula de la fuerza de cerrado y la tenemos desglosada de cuánto, pues para el vaso de 99.5 milímetros. La fuerza necesaria para calcular es de 17,9 toneladas y como eso se había dicho anteriormente, es recomendable tener un margen de 20% sobre la fuerza mínima. Por lo tanto, acá tenemos la fórmula: 17,9 toneladas más 17,9 sobre 100. Esto es igual a 21,5 toneladas que calculada, ¿no?, que tenemos del margen, con el margen del 20%. Análisis. La fuerte competencia y la reducción de las barreras comerciales por la globalización han hecho cada vez más difícil para las organizaciones mantener la participación decreciente en el mercado. Desde el descubrimiento del plástico, este material se ha convertido en uno de los principales materiales para la fabricación de multitud de artículos, característica clave para entrar en un gran número de mercados y aplicaciones, sin disminuir el dinamismo que siempre ha poseído en este sector, un factor clave en el desarrollo social e industrial de la humanidad. El análisis del proceso de inyección de este plástico y sus fases tiene en la actualidad un conjunto de herramientas disponibles que permiten determinar las condiciones idóneas para el proceso de materiales poliméricos. El proceso de inyección destaca sobre otros procesos de transformación del plástico: extrusión, soplado y vacío, en razón a un mejor tiempo de respuesta de producción, logrando superar incluso a otros materiales, metales, maderas y vidrios. El proceso de moldeo por inyección del plástico se presenta como una de las alternativas más viables para alimentar a la futura demanda global de productos de todo tipo, acorde a la producción en masa de productos sostenibles, ligeros y cada vez con mayor complejidad. Bueno, vamos a hablar de las conclusiones del proyecto, según los cálculos que hicimos, del molde, por inyección y pues ver, digamos, sobre el tema de globalización y todo lo que acabamos de hablar. La primera, a la aplicación de cálculos teóricos mediante fórmulas propuestas por diferentes autores conducen a un mayor incremento de la productividad y por ende una mejora en la rentabilidad. Para este molde, la solución más adecuada es una única unidad centrada en el molde, debido a que el volumen de producción y no es excesivamente alto y las condiciones no son altamente restrictivas, ya que se trata de una edición limitada del producto. Bueno, muchas gracias por su atención y pues este fue mi proyecto que pues presenté para el área de física mecánica. Muchas gracias. Lina, Lina, ya lo pausé, sí, ya. Su función de... Quieto, que es que Ah,
Mm,